delante tuyo, Señor. Tú eres fiel con nosotros y nos sostienes, Dios amado. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es una espada más cortante que toda espada de doble filo. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por los santos que se congregan en esta mañana y que exaltan tu nombre y que glorifican tu nombre en espíritu y en verdad. También te doy gracias por los que se conectan en esta mañana, Señor, que por alguna u otra circunstancia no pudieron venir a esta reunión, pero, Señor, que puedan dentro de 8 días estar con nosotros y puedan congregarse, Señor. También pido para que sean añadidos los que han de ser salvos, Dios, y que podamos llevar la palabra a aquellos perdidos que necesitan de ti, Señor, y que te necesitan, Señor amado. Padre, también pedimos tu voluntad, Señor, para darle apertura a esta gran reunión de los santos, a toda la gente en público, Señor. Te pedimos, Dios, para que podamos en el momento tuyo, en la dirección tuya, anunciar, Señor, poner aquí ese aviso, Señor, anunciando a las personas del sector y los que pasan por aquí, que aquí hay una iglesia bíblica, una iglesia que se guarda en la palabra y conserva su fe, Señor, y que pueden venir a congregarse y a unirse a estos miembros santos delante de ti, Señor. Padre, todas estas peticiones te las entregamos a ti, Señor, como iglesia santa que tú deseas, como pueblo adquirido por ti, Señor, y que deseas santificar a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, damos inicio a nuestro tiempo de palabra que el Señor nos concede. Amén. No hay nada más hermoso que venir y disfrutar los hermanos juntos en la armonía de la palabra y de la instrucción bíblica. El título de nuestro sermón se llama Un Cordero que bautiza para siempre. Amén. Un Cordero que bautiza para siempre. Nuestra proposición homilética es saber y confiar que el Señor limpió y quitó nuestros pecados, llevándonos a un bautizo que es para siempre. Amén. Nuestro bautizo es ¿para cuándo? Para siempre. Amén. Usted es bautizado por el Espíritu de Dios para toda la vida y la eternidad. Gloria al Señor. Leamos Juan 1:29. Juan 1, versículo 29 al 34. Dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanos, en esta mañana vamos a estar comprendiendo y admirando el contenido de las figuras del Antiguo Testamento a través del sacrificio del Cordero y también de ese ser que bautiza en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué, si Juan no lo conocía, ahora tipifica
de Él, testifica de Él, y Él dice que quita el pecado del mundo. Estaremos analizando por qué, aún no conociendo Juan el Bautista, aquel gran Dios, habla de que Él quita el pecado del mundo. También analizaremos cómo somos bautizados, cómo somos hechos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, este hombre, como lo dice el versículo 30, habla de un varón. Y ese humano es un humano divino que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. También entenderemos cuál es el propósito del bautismo en agua y también cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Entenderemos por qué todos nuestros pecados han sido perdonados y por qué ya la redención es completa y no es temporal. Amén. Recuerden que tenemos un Dios eterno, un Dios que no es temporal y que todo lo que Él hace permanece para siempre. Amén. Entonces, vamos a tener 3 puntos importantes. El primer punto de nuestro sermón va a ser: primero es el Cordero que quita el pecado del mundo. Primero es el Cordero que quita el pecado del mundo. En segundo punto, estaremos analizando y entendiendo y conociendo al Mesías por medio del bautismo. Amén. Conociendo al Mesías por el bautismo. Y en último lugar, en nuestros puntos del sermón, miremos y vamos a estar analizando que somos testigos de un bautizo que permanece para siempre. Es eterno. Amén. Juan 29:30. Leámoslo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Juan 1:30, tiene razón. Sí. 1:30. Sí, señores, Juan 1:29 al 30. Así es. Qué hermoso es ver al Juan, aquel Juan que estamos estudiando, este gran siervo de Dios, anunciando y llamando a toda la gente que le seguía que miraran a aquel que era primero que él. Amén. Como siervos de Dios, como personas de Dios, como ministros del Evangelio, nosotros debemos llevar a la gente a mirar a Jesús. Y analicémoslo. Vean, atiendan, miren hacia Él. Cuando dice esa expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mírenlo aquí, véanlo, admiren al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Él estaba antes de mí, Él existía antes de mí. Y vemos en el versículo 15, por ejemplo, del 1 de Juan, y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero de ¿quién? Que yo. Él enfatiza la importancia de Cristo, aún siendo un pariente cercano,
Él no lo ve como un pariente cercano. Él lo ve como aquel que había de venir y ya está en donde, entre nosotros. ¿Cuántos se gozan por esto? El versículo 27 anuncia la misma expresión. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. 3 anunciaciones en una misma expresión, diciendo, Cristo es antes de mí, pero Él es el primero. ¿Cuántos ministros, personas, cristianos, creyentes, deberían marcar eso en sus vidas? Él es primero que yo. Él es primero que todo. Y el gran evangelista Juan el Bautista lo tenía claro. Hace 8 días hablamos de que al evangelista Juan le hicieron un interrogatorio un poco intensivo, tratando de descubrir si él era un profeta, si él era un Mesías, si él era la reencarnación de Elías, o de pronto era un Moisés de ese tiempo. Pero verifiquemos bien que aquí dice que el siguiente día, o sea, al día siguiente de ese interrogatorio, aparece ¿quién? Jesús. Y Juan anuncia a Jesús. ¿Qué está anunciando? ¿Qué dice? He aquí quién, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El gozo de Juan el Bautista de ver al Señor descender desde el desierto y venir del desierto y decir, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué recompensa, qué gozo es estar esta mañana reconociendo aquel Cordero que quita el pecado de nuestros mundos, de este mundo, de nuestro ser, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Pero aquí hay algo hermoso. Y es que esta expresión, el Cordero de Dios, nunca antes había sido usada en el Antiguo Testamento. Es la primera vez que se anuncia el Cordero de Dios. Y si me permiten, voy a recordarles más o menos algunas expresiones parecidas sobre el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se registran estas: el Cordero de Pascua, el Cordero llevado al matadero, el Siervo de Dios, Cordero de los sacrificios diarios, Cordero manso, el chivo expiatorio, el Cordero triunfante, el Cordero que Dios provee, y una ofrenda por la culpa. Pero todo esto son sombras de lo que había de venir. Cuando vemos Isaac, ¿cierto? Es una sombra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando vemos los sacrificios, es una sombra de Cristo en la cruz del Calvario. Y todas estas expresiones para los judíos eran sencillamente expresiones de sacrificio. Pero muchos no entendían quién era el Cordero de Dios. No lo comprendían. Qué curioso que aún en este tiempo mucha gente no entienda quién es el Cordero de Dios. Y este es un llamado para nosotros como congregación de entender quién es ese Cordero divino que quita el pecado del mundo. Aquí, todas estas sombras que les acabo de leer apuntan al Cordero de Dios. Pero hay algo muy claro que tiene Juan el Bautista que no tiene nadie en el Antiguo Testamento, y es el concepto. Este es un concepto totalmente nuevo. El Cordero de Dios
es de Dios, diferente al cordero que provee Dios. Porque aquí está hablando del cordero que Dios provee, pero no quiere decir que sea Dios, sino se lo proveyó a quién, a Abraham, por ejemplo. El cordero de los sacrificios diarios es esos corderitos que iban ¿a dónde? Al templo o al tabernáculo a hacer ¿qué? Sacrificar. El siervo de Dios tipifica aquellos siervos de Dios que glorificaban en el templo. El cordero llevado al matadero, simbología ¿de quién? De aquellos corderitos. O Isaías 53 anuncia que iba a haber un cordero llevado ¿a dónde? Al matadero. Pero los judíos no entendían el concepto amplio de quién era el Cordero de Dios. Ellos hablaban de un Mesías, pero no entendían la muerte de ese Mesías. Hablaban de un ungido, de un Cristo que vendría a la tierra, pero no entendían quién era ese Mesías, porque no sabían que el Mesías iba a morir por los pecados del mundo. Yo me gozo, iglesia. Me gozo demasiado. Porque Juan el Bautista tenía el entendimiento que el Señor demanda a esta iglesia que tenga. Entendamos que Cristo no es el único que viene a solucionar nuestros problemas y nuestros conflictos, nuestros dolores, y a pedirle 1000 cosas de esta tierra como lo hizo el pueblo judío. Nuestro principal deseo y anhelo es anhelar que Él limpie los pecados nuestros, de nuestra familia, de nuestras casas, de nuestros hijos, matrimonios. Ese es el gran anhelo que como iglesia y miembros del cuerpo de Cristo deberíamos anhelar y desear todos los días. Y hoy deberías preguntarte, ¿cómo estoy viendo a Cristo, el Cordero de Dios? Y miremos Hebreos 10:11. ¿Qué dice? Hebreos 10:11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Sí, tocaría decirle, no, está en el cuarto, no. ¿Qué vemos aquí, iglesia? ¿Qué entendemos aquí, ministros de la palabra? Cuando vemos, si usted analiza bien el versículo que acabamos de estudiar, aquí vemos que los sacerdotes estaban día tras día ministrando y ofreciendo ¿cuántas veces? Muchas veces los mismos sacrificios. ¿Pero qué dice allí? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Juan el Bautista, en el versículo 29 de Juan 1, nos habla que hay uno que sí pudo quitar todos los pecados. Y ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nos enfatiza esa aclaración. Nadie había podido quitar el pecado. Sacerdotes venían, pasaban generaciones, sucedían generaciones y recibían esa herencia sacerdotal, pero nadie nunca pudo quitar los pecados. Por eso es el gozo tan glorioso de Juan el Bautista a ver la revelación de Cristo y diciendo, este es el momento, ha llegado la hora, arrepentidos y convertidos, dijo el Señor Jesucristo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tus pecados han sido quitados. Esa es la gloria venidera de Juan el Bautista. ¿Cuál es la gloria venidera de Juan el Bautista? El mismo Cristo.
¿Cuál es la gloria venidera de la iglesia presente? El Cristo glorioso. ¿Cuál es la gloria venidera de usted como creyente? El Cristo, el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿De qué está hablando Juan el Bautista en esta disertación? Juan el Bautista habla de muerte, habla de cruz, habla de propiciación. En Juan 1:29 está hablando de todo esto. Está hablando de sacrificio. Un solo cordero. Dios hecho hombre. Versículo 30 habla. Del versículo 27 y el versículo 15 no habla de varón. Aquí en el versículo 30 dice que es un qué. Un varón. Es un humano. Es un ser humano. Y lo entiende muy bien. Es Dios hecho hombre que es escogido como cordero. ¿El cordero de quién? De Dios. Pero Él es el mismo Dios. El mismo Dios se elige a sí mismo para quitar el pecado del mundo. Qué amor tan grande tiene nuestro gran Dios celestial por los hijos que ama. Y qué curioso, iglesia, que Juan el Bautista entiende claramente la muerte, la cruz, la propiciación y el sacrificio de Cristo, que ni siquiera los discípulos, cuando Cristo les dijo que tendría que ir a sufrir en Jerusalén y morir, no lo entendían. Juan el Bautista entendía claramente que él era el Cordero de ¿quién? De Dios. Cosa que no entendieron los discípulos, sino mucho tiempo después. Con esto podemos ver que hay muchos creyentes que no entienden quién es Cristo. Piensan que Cristo es la solución a todos sus problemas. Pero aquí Juan el Bautista anuncia que Él vino a morir, que esa es su misión, ese es su propósito. Más adelante nos diría alguno de esos evangelios hermosos, que el que quiera ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y que le siga. El evangelio es esto. Juan el Bautista lo entendía, por eso él no estaba preocupado en hacer una fortuna en la tierra. Juan el Bautista no quería hacer una fortuna en la tierra, vestía con pieles y vivía ¿en dónde? En el desierto. Vivía como Elías. Por algo le llamaban Juan el Bautista, aquel que tenía el espíritu de ¿quién? De Elías. Pasajeros y advenedizos somos en este mundo. Nuestra patria celestial nos espera. Nuestras moradas están preparadas para aquellos que le aman. Esta tierra pasa. Todo pasa. Todo pasa, iglesia. ¿Qué es lo que quieres de este mundo? ¿Qué es lo que deseas de este mundo? Ve a Cristo como Juan vio a Cristo. Y mírate a ti como Juan miró a Cristo. Aquel que iba a ser crucificado, sacrificado en la cruz del Calvario. Hebreos 9:28 nos habla. Steven, quédate quieto, si quieres siéntate. Tocas traerle como una silla para que se sienta al lado tuyo. Bueno, quédate ahí juicioso. Hebreos 9:28, ¿qué nos recuerda este gran versículo? Recuerden que el libro de Hebreos habla sobre el sacrificio, habla sobre el sacerdocio, habla sobre la propiciación. Y dice versículo 28, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez para llevar los pecados de muchos
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera venida era a tener relación con el pecado y a llevar el pecado del mundo ¿en dónde? En su cuesta, en su cuerpo. Pero la segunda venida de Cristo va a ser una venida en gloria. Y vendrá por los santos, los que Él ha llamado y ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué gloria, qué benignidad es esta! De ver que Él va a aparecer por segunda vez. Lleno de gloria, de santidad y de manifestación. En sus manos van a estar ¿qué? En sus manos va a estar sus llagas. Señales de que Él murió por toda la humanidad, pero la humanidad le rechazó y la humanidad no le conoció. Por tanto, Él no va a tener por inocente a quién, al culpable. Primera de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados ¿en dónde? En su cuerpo. El versículo anterior hablaba también de que Él una sola vez llevó nuestros ¿qué? Pecados. Y aquí el versículo 24 también nos habla, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿cuántos están muertos a los pecados? El pecado no tiene acción sobre usted. El pecado no tiene ninguna fuerza sobre ti. Puede venir momentáneamente, pero no te posee. No reina el pecado en ti. Pueden haber momentos donde tú caes en pecado, pero el Señor te da fuerzas por su Espíritu para levantarte. Y esa es la gloria de Dios, de que su Espíritu nos contrista y nos convence. Que su Espíritu nos habla y nos dice, hijo mío, has pecado contra mí. Pero abogado tienes ¿con quién? Para con el Padre, nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. ¡Qué victoria! ¡Qué gloria tan maravillosa! Es encontrar al Dios vivo, al Cristo vivo. Todos los días, ¿en dónde? En nuestro ser, en nuestro corazón. Sigamos leyéndolo. Para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos. ¿A quién? A la justicia. Y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras ¿qué? No habla de los cuerpos, habla de nuestras almas. La sanidad que Él vino a traer, principalmente y primordialmente, ¿cuál fue? La de nuestras almas. Yo sé que el Señor puede hacer sanidades físicas. Y Él es propiciado para hacer sanidades si Él lo desea. Pero si no lo desea, lo más importante para nuestras vidas es nuestra sanidad del alma. Porque ¿para qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? No le sirve de nada. No le sirve de nada tener una gran salud si su alma va directo al infierno.
Muchas son las aflicciones de los justos. ¿Y cuándo nos librará el Señor de todas? Cuando estemos ¿en dónde? En su patria celestial. Gloríate en tu debilidad. Fortalécete en tu debilidad. Dios nos enseña a ser resilientes en medio de las dificultades y las situaciones. Esto nos enseña humildad. El Antiguo Testamento nos enseña que los pecados eran llevados todos los días ¿a dónde? Al tabernáculo. Pero Cristo en este pasaje tan hermoso de Primera de Juan 1:29 está llevando todos los pecados ¿de qué? Del mundo. ¿A dónde? A la cruz del Calvario. No quiero hablar con esto de que ya todos son perdonados, porque el que confiesa sus pecados y se arrepiente, ese es el que encontrará y conocerá la vida ¿qué? Eterna. Pero hay una promesa santa para aquellos que han confesado sus pecados y que han sido elegidos por Dios. ¡Qué promesa tan gloriosa, iglesia! Es saber que el Señor ya perdonó nuestros pecados, hasta el último pecado de nuestras vidas. Él lo perdonó, Él lo está diciendo ahí, que dice que el Cordero llevó el pecado ¿de qué? Del mundo. Y Hebreos nos lo recordó en Hebreos 10:11, que Él llevó una sola vez todos nuestros ¿qué? Pecados. Iglesia, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, cuando tú entiendes quién es el Espíritu de Dios, entiendes que el Señor te ha perdonado. Por tanto, vives una vida de verdadero arrepentimiento. Vives una vida con frutos de arrepentimiento, pero también de santificación. Tienes una vida agradable ¿a quién? A Dios. Pastor, mañana voy a caer en pecado. Yo también. Pero el Espíritu Santo está ahí para redarguirme y para mostrarme por su palabra que he fallado delante de quién? De Dios. Y que necesito y que no hay otra necesidad más grande sino su Espíritu Santo en mi vida y en mi ser. Amor, hagamos una cosa con el niño. Pongámosle una silla y que se haga al lado tuyo. Porque Steven, hazte al lado de la prima, ¿vale? ¿Listo? Juiciosito, por favor. Sigamos. El Antiguo Testamento nos habla de propiciación. ¿Qué es propiciación? Propiciación es la sustitución de un cuerpo ¿qué? Inocente por un cuerpo pecador, culpable. Eso es la propiciación. ¿Listo? Recuérdenlo bien. La propiciación. Exacto. Toma a un cuerpo inocente en lugar de un cuerpo culpable. Antes de ser llevado ese cordero, ese animal, esas palomas, esos palomos, a la muerte, al sacrificio, el sacerdote imponía sus manos sobre aquel cuerpo y este era una acción de transfiguración de los pecados de aquel que traía este cuerpo animal. Y él pasaba los pecados ¿de dónde? De ese ser humano pecador y los remitía ¿a dónde? Al animal. Por tanto, el animal hacía propiciación, siendo el animal un cuerpo ¿qué? Inocente. Y era degollado, era preparado y sacrificado por aquel pecador.
Isaías 53:7 nos habla de una propiciación que los judíos no entendieron, que aquellos fariseos de la ley, estudiantes de la Torá, no entendían. Y era que había alguien que iba a recibir los pecados ¿de quién? De todos nosotros. Y dice el versículo 7 de Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Propiciación santa. No entendían aquellos este gran pasaje de Isaías 53 hasta que viene el Señor y en la sinagoga abre el libro de la ley en Isaías y lee completamente todo este capítulo y les dice: delante de ustedes está presente aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Qué gran anuncio hace Juan el Bautista. Sacrificar el Cordero Pascual. Éxodo 12, 7 al 9. Éxodo 12, 7 al 9. Dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. En que lo han de comer. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ya hablamos de que Cristo quitó el pecado, todos nuestros pecados. Amén. Pero ¿cómo, pastor, si pequé hoy? ¿Cómo Él va a quitar el pecado de mí mañana? Él ya lo quitó. Porque te seleccionó, te escogió, te llamó y te dijo: eres hijo mío, eres hija mía. Te hago limpio. Y por eso el Espíritu de Dios está en ¿quién? En ti. Cada vez que tú fallas, tienes al Espíritu de Dios que te enseña y te instruye. Pero ahora debemos recibir la paz y la seguridad de que Él quitó nuestros pecados. Mucha gente en medio de este mundo evangélico viven atormentados por sus pecados. Viven atormentados sin paz y seguridad en sus vidas. De que Cristo ya hizo ese plan hermoso en sus vidas. ¿Y sabes por qué? Porque posiblemente el Espíritu de Dios no está en ellos. Porque el Espíritu de Dios nos guía ¿a dónde? Y la verdad es que Cristo ha pagado el precio en la cruz por nosotros. Y la verdad nos hace libres. ¿Por qué la gente sigue en sus delitos y pecados? ¿Por qué no han encontrado paz y seguridad? No en este mundo, porque cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción, ¿qué? Repentina. Pero el Señor dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Cuando vemos que el Señor les dice que pongan sangre sobre los dinteles y los postes de sus casas, el Señor mismo les estaba ofreciendo seguridad y paz del ángel ¿de qué? De la muerte. No estaba diciendo que ellos eran eternos y entonces si ellos ponían la sangre allí, no morirían. Ellos iban a morir algún día. Pero el Señor les está librando del ángel ¿de qué? De la muerte. Usted es libre del ángel de la muerte eterna. Es el Señor que lo va a llevar a una vida más gloriosa.
Le quiero preguntar si a usted lo va a visitar la muerte eterna. Usted no lo va a visitar la muerte eterna, porque la sangre de Cristo lo ha lavado, lo ha limpiado y ha puesto esos dinteles y lo ha seleccionado y lo ha dicho, esta es mi señal. El espíritu de la promesa está en ellos por cuanto son sellados con la sangre del Cordero. La muerte no los visitará. Gracias, Dios. Y esa es la seguridad que tiene el que sabe que es un hijo de Dios. Allí vino por los hijos primogénitos. Y esa era una tipología de Cristo, el hijo primogénito. Aquí murió el hijo de Faraón porque era el hijo de la maldad. Iglesia, escúcheme, era el hijo de la muerte y de la maldad. De la dureza de corazón. Era el hijo que no escuchaba. Era aquel hijo del Faraón que no escuchaba la voz del Altísimo. Pero aquí en la cruz del Calvario muere el hijo de la vida. Muere el hijo, el primogénito de todos los santos. Génesis, muere el primogénito de todos los pecadores de Egipto. En la cruz muere el primogénito de todos los santos por los pecadores. ¿Hay seguridad de salvación y de redención de pecados, iglesia? Confía en Él. Esa es la fe, es la convicción de lo que no. Véase en el cielo. Véase santo. Véase puro y el Señor hará como Él quiere en gloria. Somos limpiados de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, teníamos comunión unos con ¿qué? Con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia del pecado de hoy, del pecado de mañana, de todo pecado. Aleluya. La sangre de Cristo está en nosotros y si pecaste ayer y pediste perdón y confesaste tu pecado, Él ya te perdonó. Y quiero que me escuche bien, porque no es un pecado. Señor, por favor, perdóname, perdóname, con inseguridad. Es que si tú lo confiesas y el Espíritu de Dios está en ti, lo vas a hacer con sinceridad. Y el Señor te va a llevar al cambio y a la transformación. Ni siquiera tienes que hacer un show en tu cuarto. Perdóname, Señor, y gritar. No tienes que hacer eso. Tienes que creer y confiar en el autor de la vida. Confía. Eso es fe. Descansa. Eso es fe. Siéntete que el Señor ya pagó el precio en la cruz. Eso es fe. Somos limpios de pecado, todo pecado. Y esto nos lleva a que tendremos seguridad y paz en nuestra salvación. Entonces ya no tendremos pecados. Primera de Juan 1:8, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Si decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, ¿qué va a pasar? ¿Nos engañamos a quién? Y ahí es la diferencia entre los de creciendo en gracia y aquellos que creen en la gracia de Dios. Porque este tipo de doctrinas dice que usted ya está santificado y que no hay problema si usted hace 1000 maromas y 1000 pecados y 1000 perversidades. Que el Señor ya lo salvó. Mentiroso Satanás. Porque sí tenemos pecado.
porque sí fallamos, porque sí tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Qué dice el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está ¿en dónde? En nosotros. Pero aquí está la respuesta en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad de hoy. De toda maldad. Iglesia, qué gloria es esto. Hoy tú puedes perdón y el Señor te dice, pero yo ya te perdoné de toda la maldad, pero acepto tu perdón. ¿Por qué lo necesitas? Porque necesitas confesar tu pecado. Porque necesitas darte cuenta que sin mí no puedes hacer nada. Porque necesitas humillar tu corazón y reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Él ya te quitó todos los pecados. Y lo vamos a ver. Me gozo por esto. Esto me trajo mucha paz a mi vida. Porque yo me la pasaba pidiendo ayuda y regocijo. Y Señor, por favor, perdona mis pecados. Líbrame, límpiame. Soy un pecador y me sentía sucio, inmundo. Y decía, mi salvación, ¿dónde yo voy a estar? Me voy para el infierno. Todos los días pensaba esto. Dudaba del poder creador, dudaba del poder de la cruz, dudaba de Cristo, dudaba de su gran muerte y de su sangre poderosa. Creía que mi sangre era igual que la de Jesús, momentánea. Pero el precio que pagó por ti, por mí, es eterno, es poderoso, es absoluto y es grande por la eternidad. ¿Cuántos se gozan por eso? Por eso usted va en el cambio, va siendo libre, va siendo perfeccionado todos los días en Cristo Jesús. Y quiero darte un ejemplo especial. Cuando se promulga una ley, ¿qué hacen? La promulgaron en el 2003. Escúcheme bien. Cuando usted necesita esa ley para defenderse, ¿a dónde va usted? Usted va y le dice al Congreso de la República, hágame otra ley igual. No, señores. Ya está hecha para todos. Solamente usted dice, en el artículo 3 de la ley de Cristo, en la cruz del Calvario, el Señor pagó mi pecado, me libró de la muerte y hoy soy libre por la ley que Él promulgó en la cruz del Calvario. Esa es la gloria. Esa es la manifestación. Cristo ya pagó todo. No entiendo por qué tú dices, Señor, haz otra ley hoy. Cuando Él ya la hizo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y a veces es difícil de entender porque siempre nos han enseñado que como que el Señor perdona el pecado ahí, en ese momento, en ese segundo. Pero entonces, ¿cuántas veces tendría que morir Jesús si Él murió una vez y para siempre? Él perdonó los pecados una vez y ¿para qué? Para siempre. Reconciliémonos con el Señor. Reconciliémonos con el Rey de Reyes. Colosenses 2:14. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Espera. Amén. Quitándola, no tapándola. Y quiero que entienda la diferencia entre quitar y tapar. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento era que se tapaban los pecados, se pasaban por alto, pero aquí Cristo los quitó. Los quitó, no tienen poder sobre ti. Si tú eres lleno del Espíritu de Dios, los pecados no tienen poder sobre ¿quién? Sobre nosotros.
Dios no está tomando en cuenta tus pecados porque sabe y conoce tu corazón y sabe que tú ya los vas a confesar cada vez que te arrepientas. Segunda de Corintios 5:19, ¿qué dice? Por eso es importante escudriñar las Escrituras, entenderlas con tal claridad. Cuando estudiando me di cuenta que el Señor era tan poderoso de quitar el pecado de todos nosotros, empecé a humillar más mi corazón y empecé a entender que Cristo tenía el acto sobrenatural de limpiar nuestros pecados. Dice 5:19, ¿sí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Hoy estamos predicando la palabra de ¿qué? Y hoy usted se está reconciliando con Dios y Dios le está trayendo paz a su vida. Hoy usted dice, oh Dios, gracias. Gracias. Gracias, porque sé que mañana puedo fallar, pero yo confieso y tú ya lo perdonaste en la cruz. Sé que tu Espíritu me va a mostrar cada una de mis falencias y me va a perfeccionar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Y esa es la gloria del poder de su palabra. No es nuestra reconciliación, no son nuestras obras. Es la obra de reconciliación ¿en quién? En Cristo. Romanos 5:11, ¿qué dice? No son tus obras. Dice así, y no solo esto, sino que también nos ¿qué? En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Tú le diste reconciliación a Jesús? ¿Te reconciliaste con Él? ¿Cómo le enseñan? A ustedes les enseñan que usted se reconcilia con Cristo. ¿Qué dice ese versículo? ¿Que eso es así? ¿Que usted se reconcilia con Cristo o Él con usted? Él con nosotros. Ahí despojamos las obras. Usted no va ante Él y le dice, Señor, me reconcilio contigo, perdóname. No, Él envió a su Espíritu para convencerte de pecado y Él te reconcilió. Oh, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu. Porque todos los días estás avisándome de la reconciliación contigo. Todos los días me estás diciendo, hey, Dani, tienes ese pecado, reconcíliate. No, yo te reconcilio porque te estoy convenciendo de pecado. Haciendo la paz por medio de la sangre de ¿qué? De la cruz. Colosenses 1:20 y 22. 1:20, 22. Yo sé, iglesia, que ustedes están amando buscar en la palabra, escudriñarla, darle giro a un lado, darle giro al otro, y decirle, pastor, siga predicando. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo ¿qué? No es por ti, es por medio de él. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Haciendo qué? Eso es lo que quiero que te lleves hoy. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que te lleves hoy. La paz. Reconciliándonos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de ¿qué? De Dios. Como mi esposa esta mañana levantó al niño, lo arregló, lo vistió, lo bañó, lo limpió
y nos lo presentó aquí delante de ustedes. Tiene falencias, tiene errores, pero ustedes los pasan por alto. Usted tiene falencias, tiene errores, pero Cristo los pasó por alto y ahora no solo por alto, los quitó en la cruz del Calvario. Y nos está presentando santos, limpiecitos, lindos y perfumados delante de ¿quién? De Dios. Y esa es la gloria poderosa de nuestro Dios, ser hijos del Dios Altísimo. Reconcíliense con el Señor. Pastor, el Señor ya se reconcilió con nosotros. Y todos los días nos insta en su espíritu a vivir cambios trascendentales, transformadores, poderosos y gloriosos. Este es el momento en que aceptes de una vez y por todas la gracia y la paz que Él nos está brindando. Sentirme seguro de la obra poderosa de la cruz que todo pecado ya quitó, dándome una salvación tan grande. Y tú no descuidando esa salvación tan grande. Quiero volver al ejemplo del niño. El niño ha cuidado, está juicioso. No se ha ensuciado, aunque hay un reguero de matas. ¿Sí? ¿Y él está cuidando qué? Su aseo. Pero en el momento que tu hijo se caía, se ensuciaba, ¿qué hacías tú? Lo limpiabas, lo arreglabas y le decías, cuídate, consérvate limpio todo el día. El Señor Jesucristo ha hecho igual. Él nos escogió sus hijos, nos seleccionó. Usted no deja de ser hijo porque hayas ensuciado algo tus vestiduras. Él te limpia con la sangre preciosa todos los días y por medio de tu espíritu te dice, no descuides esta salvación tan grande. Pero si has descuidado la salvación, hoy el Espíritu Santo te está diciendo, ven a mí, que te estoy esperando para ser limpio de todo pecado y de toda maldad. En la cruz, el Calvario. Ven a Él, entrégate a Él y no descuides esa salvación tan grande. ¿Cuántos recibirán galardones celestiales por cuidar de esa salvación? Por aceptar esa salvación, por gozarse en esa salvación. Miremos Juan 1:30. Y dice así, este es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón. ¿Cuál es antes de mí? Porque era primero que ¿qué? Que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine bautizando yo ¿con qué? Con agua. Entonces vemos que hay un propósito aquí, iglesia. Y es un propósito general. Vean bien el versículo. Hay un propósito general y hay un propósito específico. El propósito general lo encontramos en Mateo 3:11, que no lo voy a invitar a leer porque el tiempo está corto. Pero le voy a decir que él bautizaba en agua ¿para qué? Para arrepentimiento. Ese era el propósito general. Que todas las personas fueran bautizadas para arrepentimiento. Pero aquí hay un propósito específico. ¿Y cuál es? Para que el Mesías fuera manifestado ¿a quién? A Israel. Él no estaba bautizando por bautizar y que se arrepientan y ya. El Señor lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para que Juan el Bautista manifestara a Cristo a Israel. Por eso él fue bautizado. Él no le conocía antes. Óyeme bien.
Él sabía que era su primo y que pues predicaba de la Torá y enseñaba, pero no le conocía. ¿Qué dice el versículo 33 y el 31? Y yo no le conocía, y yo no le conocía. Pero vino una señal, ¿cierto? ¿Y en dónde fue? En el bautismo. Ahí no fue en el bautismo, iglesia. En ese Juan 1:29 al 34 no nos habla del bautismo de Jesús. Eso fue antes de lo que está diciendo ahí. Él no le conocía antes de qué. Antes de qué no le conocía a Juan el Bautista. Del bautismo en agua. ¿Se le manifestó a quién? A Juan el Bautista. Pero el Señor ya lo había seleccionado porque Él lo dice. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando ¿en qué? En agua. Ese era mi propósito. Ese era mi único propósito objetivo más allá de bautizar en arrepentimiento. Iglesia, que nuestro objetivo principal sea manifestar a Cristo a toda la humanidad. No es solamente traer gente y llenarle esta iglesia para que la gente diga cómo han cambiado. Porque hay muchos que han cambiado en Alcohólicos Anónimos, allí abajo en la Fundación La Luz, van a un psicólogo y cambian y se arrepienten de sus pecados. Pero no han conocido a Cristo. Y puedo asegurar y aseverar que hay muchos grupos y comunidades cristianas que trabajan la misma manera, pero no han conocido ni han manifestado a Cristo. Yo les digo a todos hoy, manifestemos ¿a quién? A Cristo. Y esta es la gloria del Señor. Israel decía saber mucho del Mesías. Tengo muchos versículos aquí, se los envié al WhatsApp para que los estudien. Y quiero que los estudien. Quiero que usted coja este sermón y lo desmenuce y desmenuce este sermón y lo estudie y lo prepare en su corazón. Pero ¿qué pasa? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se manifestó a los suyos y ellos no le recibieron. Pero quedó la promesa y la señal de que Él vino y se manifestó. Y el Espíritu posó sobre Él y le señaló. Amén. Hay muchas obras mías y esas obras daban una leve manifestación y satisfacción del conocimiento y seguridad. Pero ahora viene la obra de Cristo. Amén. Y le voy a invitar a dentro de 8 días terminar nuestro sermón. Que no quiero ir de ligera con este sermón tan hermoso, que está fundamentando su vida, la vida de la iglesia, la vida pastoral, nuestra vida como cuerpo de Cristo. Pero quiero concluir diciéndoles que como obreros de Cristo, no veamos el bautismo como un rito más allá, solo para el arrepentimiento. Que no veamos el bautismo solo para pertenecer a una comunidad terrenal de personas que dicen buscar a Dios. Y dentro de 8 días vamos a ver cómo este bautismo nos hace santos y hace que el poder y el fuego de Dios se manifieste en nuestras vidas. Te invito a que tengas el bautismo de la confianza del Espíritu de Dios que ha sepultado a tu hombre, a tu mujer vieja de una vez y para siempre. Tú ya moriste. Tu viejo hombre ya murió. Y ese bautismo permanece siempre. Yo quiero que usted entienda esto, iglesia. De que muchas veces Él se ha manifestado a nuestra casa, a nuestras vidas, como se manifestó a Israel. Nos ha dado señal a través del bautismo en agua, que vamos a hablar de ese bautismo,
dentro de 8 días, que es la palabra. Y hemos sido sumergidos por todas las aguas de su palabra y aún no lo vemos. Aún no le conocemos. Aún seguimos torturándonos y diciendo, Señor, me voy para el cielo, para el infierno. Cuando la fe es la seguridad de que el Señor nos ha salvado en la cruz del Calvario. Y desde el momento que yo recibí esa confirmación del Espíritu de Dios, yo no recibí a Jesús. Él me recibió a mí en la patria celestial y me sentó en los lugares celestiales, y la luz de su santidad me lleva en transformación, en cambio y en renovación. Él me reconcilió. Yo les invito a que acepten la reconciliación con Jesús, la santificación de Jesús, y van a ver que sus cargas, su dolor, sus presiones van a caer. Háblele al Espíritu y dile, Espíritu, muéstrame tu verdadero evangelio. De verdad, quita cargas que los hombres han impuesto por mucho tiempo. Y me da más tiempo para dejar de pensar en las cargas y pensar en tu palabra, en tus aguas. Sumergirme en las profundidades de tus aguas y ser limpio todos los días de pecado y de maldad. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque no entendíamos y no comprendíamos, Señor, la gran manifestación del poder en la cruz. A veces creemos que tú eres todo como nosotros. Haces todo a medias. Y a veces en nuestra doctrina personal creemos que tú nos perdonaste a medias. Y que tú llevaste el pecado del mundo a medias y vas sanando temporalmente. Y vas perdonando temporalmente. Pero hoy entiendo, Señor, que todo mi pecado fue echado al fondo de la mar. Que todos mis pecados fueron sumergidos y no recordados jamás. Pero también sé que necesito confesarlos en la actualidad para ser perdonado, para abogar por esa ley de perdón, que muchos no abogan, que muchos no confiesan y por tanto van a perder su alma. Pero Señor, ya descanso en la seguridad de mi salvación, en que tú me elegiste una vez y para siempre, y soy llamado tu hijo único, no, tu hijo primogénito, no, porque Cristo fue ese hijo primogénito, ese único hijo que dio su vida, para que nosotros seamos llamados irreprensibles, santos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para su gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a poner un cántico que nos recuerda esto. El último, mi amor. Si quieren, ahí sentadas o de pie, como quieran, no pasa nada. Gracias. El Espíritu de Dios, que hoy estás libre.